Nadie debía ver esta grabación. Fue encontrada en un sótano olvidado de Baviera, junto a un diario cubierto de ceniza y sangre seca. En sus páginas, un oficial nazi escribió sobre un proyecto secreto que sobrevivió a la caída del Tercer Reich. Habla de una red oculta, dispersa por el mundo, esperando el momento exacto para levantarse otra vez. ¿Y si los juicios de Nuremberg no fueron el final? ¿Y si el Cuarto Imperio ya estaba en marcha, disfrazado de gobiernos modernos y corporaciones tecnológicas? Un nombre aparece una y otra vez en el diario: Operación Morgenlight. Nadie sabe qué significa, pero el último registro del oficial termina con una frase escrita con temblores: nos observarán cuando el mundo crea que todo terminó. Lo que estás a punto de escuchar no fue hecho para ser escuchado. Días después, el cuerpo de Hans fue encontrado cerca del río Isar. La policía dictaminó que fue un accidente, pero su cámara desapareció. En su casa solo quedó una nota escrita con su letra: ya no están dormidos. Lo que nadie sabía era que las cintas que encontró habían sido enviadas a un periodista en Berlín. Él, sin entender lo que tenía entre manos, empezó a ver las grabaciones cuadro por cuadro. En ellas aparecía el oficial Adler, hablando en voz baja frente a un símbolo que parecía una esvástica rediseñada. Detrás de él, una estructura metálica enorme giraba, como una máquina para abrir algo que no debía ser abierto. Lucas comenzó a buscar quién había sido el oficial Friedrich Adler. Descubrió que había desaparecido en 1945, justo antes de la caída de Berlín, y que sus últimas órdenes provenían de un laboratorio bajo los Alpes. Nadie volvió a verlo. Pero en archivos desclasificados de la CIA aparecía su nombre vinculado a científicos del proyecto Paperclip Plankton Test. Adler, al parecer, no solo había sobrevivido, había trabajado en secreto en América bajo otro nombre. Las páginas del diario hablaban de una máquina llamada Der Schläfer. Según las notas de Adler, podía preservar el pensamiento y almacenar órdenes hasta el despertar. Lucas pensó que era una metáfora, pero Cass pensó que era una metáfora. Las coordenadas apuntaban a un búnker real, aún sellado desde 1945. Lo más extraño era una instrucción repetida 3 veces: esperar al amanecer del siglo XXI. Esa noche, Lucas recibió un correo electrónico sin remitente. Solo tenía un archivo adjunto: una imagen escaneada de la última página del diario de Adler. En ella se veía su firma, pero también algo nuevo: una fecha escrita en tinta fresca. Era el día siguiente. Lucas entendió que alguien más estaba leyendo su investigación y que el Cuarto Imperio no era solo una idea del pasado. Lucas no durmió. La imagen de la firma de Adler le taladraba la mente. Había buscado el significado de Morgenlicht en cientos de archivos, pero todos los resultados parecían borrados. Esa palabra no existía oficialmente en ningún registro nazi, como si alguien la hubiera eliminado del pasado. Cuando volvió a revisar la foto del diario, notó algo nuevo: una sombra reflejada sobre la página, con la silueta de un uniforme moderno. Aquella sombra no pertenecía a Adler ni a Hans. En ese momento, Lucas comprendió que no estaba investigando el pasado, estaba entrando en algo que seguía vivo. Esa misma mañana, Lucas viajó a Múnich. En los archivos regionales, pidió acceso a documentos clasificados de 1945. La archivista, una mujer anciana con mirada temerosa, le entregó un sobre sellado y le susurró: «No abra esto aquí». Dentro había una carta escrita a máquina y firmada por Adler. Decía:
Morgan Lake no es un lugar, es el siguiente paso. Lucas sintió un escalofrío al leer la fecha. 3 de mayo de 1945. El día después de la rendición de Alemania. La carta mencionaba coordenadas que apuntaban a un pequeño pueblo alpino llamado Oberammergau. Lucas condujo durante horas por carreteras nevadas hasta llegar a una iglesia antigua con símbolos tallados en piedra. Dentro encontró vitrinas con objetos de la guerra, insignias, fotografías y una vitrina vacía con una etiqueta que decía «Cuaderno del capitán Adler». Un anciano sacerdote lo observaba desde el altar, sin decir palabra. Solo cuando Lucas se acercó, el hombre murmuró: «Él regresará cuando el sol salga por donde nunca debió». Esa noche, Lucas se hospedó en una pensión del pueblo. Revisó los documentos una y otra vez, pero algo lo perturbaba. Cada hoja mostraba una marca idéntica en la esquina inferior, un sello con un sol naciente atravesado por un águila. Cuando intentó buscarlo en internet, la conexión cayó. Las luces del cuarto parpadearon. En el pasillo, escuchó pasos lentos, como de botas sobre madera vieja. Cuando abrió la puerta, no había nada, solo el sonido de un motor antiguo alejándose bajo la nieve. A la mañana siguiente, el dueño de la pensión le entregó un paquete sin remitente. Dentro había un rollo de película de 8 y una nota escrita a mano: «Ver solo al amanecer». Lucas esperó hasta que la primera luz del sol tocó las montañas y encendió el proyector. La película mostraba a un grupo de hombres en túnicas negras formando un círculo bajo una montaña, con un símbolo idéntico al del sello. Entre ellos, un rostro que no podía ser posible, el del oficial Adler, sin una sola arruga, como si el tiempo no hubiera pasado. Lucas rebobinó la cinta una y otra vez. No podía aceptar lo que veía. Adler estaba ahí, igual que en las fotos de 1945, no envejecido, no cambiado, como si el tiempo lo hubiera ignorado. Decidió analizar la película cuadro por cuadro, y en uno de los fotogramas descubrió un rostro conocido: Hans Keller, el historiador muerto. Su imagen aparecía entre los hombres encapuchados, pero eso era imposible. Lucas comenzó a notar algo más inquietante. Las voces en la cinta no eran en alemán, sino en un idioma distorsionado, como un eco digital. El Cuarto Imperio no estaba dormido, se había adaptado. Buscando respuestas, Lucas contactó a una experta en simbología, la doctora Sofía Reinhardt, quien había estudiado los códigos usados por científicos nazis durante el exilio. Ella aceptó reunirse en secreto en un museo de Viena. Dijo que lo había visto antes en una base abandonada en Chile, donde exmilitares alemanes hablaban de una sociedad llamada el Amanecer Eterno. Lucas comprendió que el Cuarto Imperio no era una metáfora. Era una red global silenciosa, escondida tras décadas de historia oficial. Sofía mostró a Lucas una carta escrita en clave, hallada en un archivo chileno. Decía: «El cuerpo muere, la orden no». Junto a la frase, un diagrama mostraba una máquina conectada a un cerebro humano. El nombre: Der Schläfer, Prototyp Segundo. Lucas comprendió entonces lo que el diario había querido decir con preservar el pensamiento. Adler no buscaba inmortalidad física, buscaba almacenar mentes, órdenes, memorias, en sistemas que sobrevivieran al tiempo. Si tenía razón, Adler no estaba vivo ni muerto. Era un eco programado para despertar. Esa noche, Lucas y Sofía huyeron del museo tras notar que los seguían. 2 hombres vestidos de negro, sin insignias, esperaban en la salida. Lucas condujo sin rumbo hasta una estación abandonada en las afueras. Allí, entre grafitis y humedad,
Sofía encendió su portátil y descifró parte del código del diario. Descubrieron un servidor activo con el mismo nombre del proyecto, Morgenlicht, su ubicación, bajo los Alpes. Mientras la conexión se establecía, la pantalla mostró una frase en alemán. El amanecer no es un nuevo día. Es el regreso del primero. Cuando el sistema comenzó a descargar los archivos, las luces del lugar se apagaron de golpe. Un sonido metálico retumbó bajo el suelo, como si algo enorme se activara en la montaña. Sofía gritó que había abierto un canal de comunicación con un servidor cifrado de 1945. En la pantalla apareció una transmisión borrosa, el rostro de Adler, mirándolos directamente. No era una grabación, sus labios se movieron, y su voz, más joven que nunca, pronunció una frase que heló la sangre de Lucas. El imperio nunca cayó. Solo aprendió a hablar el idioma del futuro. Sofía y Lucas siguieron las coordenadas ocultas en el servidor hasta llegar a una zona montañosa entre Austria y Suiza. No figuraba en ningún mapa. Entre la niebla descubrieron una entrada sellada con concreto, cubierta de musgo y símbolos tallados. El suelo vibraba levemente, como si algo se moviera bajo la tierra. Entre la niebla descubrieron Sofía afirmó que ese sitio debía ser el búnker de Der Schläfer. Cuando colocaron un micrófono sobre el cemento, escucharon un pulso constante, como un corazón dormido. Lucas entendió entonces que la guerra nunca había terminado, solo había cambiado de forma. Usando un dispositivo de frecuencia que Sofía había construido, lograron activar un mecanismo oculto. En la pared, el suelo se abrió con un estruendo, revelando un túnel descendente, iluminado por luces rojas intermitentes. Bajaron con precaución, guiados por el eco metálico de sus pasos. Las paredes estaban cubiertas de cables y placas con fechas. 1945, 1961, 1989, 2001, cada año, marcado con la palabra reinicio. Lucas sintió que cada paso los llevaba más cerca de algo que no debía ser. Encontrado. Al final del túnel, una puerta blindada bloqueaba el paso. En su centro, un panel antiguo pedía una contraseña en alemán. Sofía intentó con Morgenlicht, pero la pantalla respondió, no autorizado. Lucas recordó una frase del diario. El amanecer no comienza solo al pronunciarla en voz alta. La puerta emitió un zumbido y se abrió lentamente. Detrás había una cámara inmensa llena de cilindros metálicos conectados por tubos y cables. En cada cilindro flotaban figuras humanas inmóviles, conservadas en un líquido dorado. Uno de ellos tenía un rostro familiar, el de Hans Keller. Sofía comenzó a grabar todo con su cámara. Notó que algunos cilindros tenían nombres grabados. Adler, Weber, Schaffer. Pero uno, en el centro, solo decía Der Schläfer. Dentro no había cuerpo, sino una masa oscura, pulsante, conectada a cientos de cables que se extendían por todo el techo. De repente, las luces parpadearon y las pantallas del laboratorio comenzaron a encenderse una por una, mostrando símbolos nazis mezclados con logotipos de corporaciones modernas. Lucas comprendió lo imposible. El Cuarto Imperio había evolucionado en silencio, infiltrando el futuro. Una voz retumbó desde los altavoces, metálica pero humana. Bienvenidos al amanecer del orden. Era Adler. Su rostro apareció en las pantallas, idéntico al del video, pero ahora acompañado por imágenes de satélites,
fábricas y redes digitales. Dijo que la Segunda Guerra no había terminado, solo se había desplazado al campo de la información. Las mentes preservadas ya hablan a través de las máquinas, declaró. Sofía gritó que todo debía ser destruido, pero antes de moverse, una puerta lateral se abrió y figuras con uniformes oscuros comenzaron a avanzar hacia ellos. Los hombres avanzaban sin hablar, sus rostros ocultos tras máscaras metálicas. Lucas y Sofía corrieron por el pasillo entre ecos de alarmas. Las luces rojas parpadeaban mientras una voz repetía: protocolo de activación Morgenlight iniciado. Llegaron a una sala circular donde un enorme servidor giraba lentamente, proyectando hologramas con rostros antiguos, oficiales, científicos, líderes del Reich. Sofía gritó que esas no eran grabaciones, eran conciencias digitalizadas. Cada rostro murmuraba palabras en diferentes idiomas, sincronizadas como un rezo colectivo. Lucas entendió que el Cuarto Imperio no necesitaba ejércitos, solo mentes eternas. Intentando desconectar el sistema, Sofía abrió un panel del servidor y comenzó a cortar cables mientras Lucas vigilaba. De repente, el rostro de Adler apareció frente a ellos, esta vez en forma tridimensional, girando lentamente como si los observara desde dentro del código. Dijo que su mente había sido preservada en 1945 y transferida a cada generación tecnológica. Mientras el mundo cree en el progreso, nosotros seguimos vivos, proclamó. Lucas lo interrumpió, preguntando qué buscaban. Adler sonrió. Reiniciar la humanidad desde los restos de su arrogancia. El sistema comenzó a liberar una sustancia espesa desde los tanques. El líquido dorado se convirtió en humo y del centro emergieron figuras semi-humanas, con rasgos distorsionados, repitiendo frases de Adler como ecos. Sofía tomó una linterna ultravioleta y enfocó los códigos sobre las paredes. Detrás del metal había escrituras antiguas, runas mezcladas con símbolos nazis. Dijo que el proyecto Morgenlight no era solo ciencia, también era ritual. Lucas sintió el aire volverse más denso. El pasado y el presente parecían fundirse, como si el tiempo mismo obedeciera a aquella máquina. Cuando todo parecía perdido, Sofía encontró una consola secundaria conectada a la red central. Con manos temblorosas, ingresó un código de emergencia grabado en el diario de Adler. Götterdämmerung. La instalación comenzó a colapsar. Alarmas, explosiones y un rugido subterráneo llenaron el búnker. Lucas tomó el diario y lo guardó bajo su chaqueta mientras corrían hacia la salida. El rostro de Adler volvió a aparecer gritando entre estática: «No pueden matar una idea». Sofía respondió sin mirar atrás: «Pero podemos enterrarla». El túnel comenzó a derrumbarse. Rocas, fuego y gritos metálicos se mezclaban con la sirena final del sistema. Lucas y Sofía alcanzaron la superficie justo cuando la montaña explotó desde dentro, cubriéndolos con nieve y ceniza. Cuando el silencio volvió, Lucas observó el amanecer sobre los Alpes. Un resplandor rojo que no parecía natural. Sofía, jadeando, le dijo que el servidor había sido destruido, pero que parte del código ya había salido a la red. Lucas abrió el diario una última vez y leyó la última frase escrita por Adler: «El amanecer no termina, solo cambia de horizonte». Días después de la explosión, Lucas y Sofía fueron encontrados por un equipo de rescate suizo. Dijeron que habían sobrevivido a un derrumbe geológico. Nadie mencionó el búnker, ni los cuerpos, ni las máquinas. En el hospital, Lucas intentó contar lo que vio, pero los médicos lo silenciaron con diagnósticos de estrés y alucinación. Sin embargo, cada noche escuchaba el mismo sonido que oyó bajo tierra: un zumbido lejano, rítmico, como un pulso metálico.
Sofía le confesó que también lo oía, y en la pantalla de su teléfono, una notificación nueva aparecía cada amanecer. El orden continúa. Tras su recuperación, viajaron a Berlín buscando pruebas de lo ocurrido. Pero todos los documentos sobre el proyecto Morgenlicht habían desaparecido. Los archivos estaban vacíos, los nombres borrados. Lucas visitó la oficina del periódico donde trabajaba. Su acreditación ya no existía. Era como si alguien hubiera eliminado su identidad. Sofía, en cambio, recibió una oferta de una fundación tecnológica europea interesada en preservar la historia digital. Al revisar el contrato, notó el logotipo, un águila atravesando un sol. Lucas decidió infiltrarse en los servidores de la fundación usando el código del diario. Descubrió un sistema oculto con una fecha de activación, 1 de enero del año 2025. En su interior, miles de archivos con nombres antiguos, Adler, Weber, Himmler, cada uno marcado como preservado. Sofía lo confrontó, exigiendo que lo destruyera. Lucas dudó. Dijo que si lo hacía, nadie creería su historia. Sofía respondió con lágrimas en los ojos. Tal vez no deben creerla, solo deben olvidarla. Esa noche, Lucas fue seguido nuevamente. Las calles de Berlín estaban desiertas bajo la lluvia. En un callejón, una figura con abrigo negro se acercó lentamente. Era un hombre joven, quizá de unos 30 años, pero su voz era demasiado antigua. Dijo: «El amanecer no puede ser detenido». Lucas lo miró a los ojos, y por un instante creyó reconocer el rostro de Adler, rejuvenecido, adaptado. El hombre sonrió y desapareció entre el humo del metro. Lucas entendió que el imperio ya no necesitaba fantasmas. Ahora tenía herederos. Sofía desapareció 2 días después. Su apartamento estaba vacío, sin señales de lucha, pero su portátil seguía encendido, mostrando una transmisión en directo. Una cámara enfocando un amanecer sobre los Alpes. En la esquina inferior del video, un texto parpadeaba: Morgenlicht Phase II. Online. Lucas cerró el ordenador y miró por la ventana. En el horizonte, las luces de la ciudad formaban una figura extraña, como un águila con las alas abiertas. El amanecer se reflejaba en sus ojos y por primera vez no supo si estaba viendo el futuro o el pasado renacido. Lucas viajó solo a los Alpes, siguiendo el rastro de Sofía. Los caminos estaban cubiertos de nieve y silencio, rotos solo por un zumbido distante que recordaba el pulso del búnker. Encontró un refugio abandonado y, dentro, un proyector encendido mostrando cintas antiguas de Adler y Hans Keller. Las imágenes revelaban un plan que se extendía hasta el presente. Gobiernos infiltrados, tecnología manipulada, mentes almacenadas en servidores secretos. Lucas comprendió que el amanecer del Cuarto Imperio no era solo simbólico, era digital, psicológico y global. Mientras revisaba los archivos, Lucas notó un mensaje final en la cinta. El último amanecer será testigo de quienes heredarán el mundo. Entonces comprendió que Sofía no había sido secuestrada, había elegido unirse al proyecto. Sus teorías, su conocimiento y su habilidad tecnológica la habían hecho elegida para la siguiente fase. Lucas sintió un escalofrío. Si Sofía era parte del sistema, él estaba solo frente a algo que no podía destruir con fuerza ni evidencia. Lucas decidió buscar un último refugio digital. Encendió su laptop y encontró un servidor oculto con archivos cifrados de Der Schläfer. Intentó borrarlos, pero el sistema reaccionó. La pantalla se llenó de rostros de todos los preservados, sus ojos brillando en un azul frío. Adler apareció en el centro y susurró: «El amanecer no se detiene por la duda de un hombre».
Lucas comprendió que cualquier intento de detener el Cuarto Imperio solo lo haría más fuerte. Cada acción humana era parte del plan, una prueba de supervivencia. El viento helado golpeaba la ventana cuando Lucas notó un patrón en los hologramas. Cada rostro proyectaba datos de gobiernos, corporaciones y ciudades enteras. Entonces entendió lo que Adler había planeado desde 1945: controlar la historia, manipularla y hacer que cada generación creyera en un orden natural. No era solo un imperio físico, era un imperio de conciencia colectiva. Lucas se dio cuenta de que la batalla nunca sería contra personas, sino contra una idea que vivía más allá del tiempo. Cuando el sol comenzó a salir sobre los Alpes, Lucas comprendió la última verdad. El amanecer del Cuarto Imperio no terminaría nunca. Sofía estaba dentro. Adler estaba dentro. Hans Keller estaba dentro. Y parte de él también lo estaría, si continuaba investigando. Cerró el diario y miró el horizonte teñido de rojo y oro. El mundo parecía tranquilo, pero Lucas sabía que lo invisible ya gobernaba. Lo que acababa de presenciar no era historia, era el preludio de un nuevo orden global, y nadie podía escapar de su sombra.